Bueno, hoy estamos con el doctor Alejandro Díaz. El doctor Alejandro Díaz es socio de la firma Tejero Díaz Better. Es una firma que también goza de buena reputación, de una excelente reputación. Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida al doctor Alejandro. Doctor Alejandro, ¿cómo está? Doctor David, muy buenas tardes, muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y espero que pues podamos discutir de este tema tan interesante, tanto para el tema político como para el tema social, como para en general la comunidad que nos escucha. Listo, perfecto. Bueno, quiero que hagamos esto de una manera muy natural y muy de moda, ¿cierto? Vamos a hacer una especie de reacción. Entonces yo voy a ir leyendo unos extractos de unos artículos que han salido publicados en diferentes diarios nacionales, y vamos a ir comentándolo a la luz de, pues digamos que nuestro criterio jurídico y lo que pensamos al respecto. Quisiera titular esto como se tituló en uno de los diarios de prensa, y me permito leerlo: las ideas del gobierno para darle garantías a trabajadores de contratos de prestación de servicios. Me gusta ese título porque siento que se enfoca mucho a lo que, entre comillas, parece ser el objetivo de este gobierno, ¿no? Estas son nuestras intenciones y la reforma que proponemos. En el mundo formal creemos que hay que lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer. En el mundo formal creemos que el contrato de prestación de servicios no laboral que encubre una relación laboral de manera mentirosa solo para sobreexplotar al y a la trabajadora debe pasar a la historia y que debemos volver a relaciones laborales pactadas. Y que eso va a acabar la economía, que va a acabar la economía. Pues yo lo que veo es que las economías más desarrolladas tienen salarios más altos. Aquí yo quiero hacer un alto y quiero... Bastante por decir ahí. Sí, Solo ahí sí. ya hay bastantes cosas por hablar, si quiere empiece. Sí, o sea, yo antes de dar mi opinión o decir qué pienso, yo quisiera preguntarle a usted, para empezar, como desde lo general, ¿no? ¿Usted considera que la situación de los trabajadores en Colombia, y teniendo en cuenta nuestro régimen laboral actual, el cual pues tenemos aquí en nuestro país, es precaria? Es decir, ¿nuestro régimen laboral protege o desprotege, en su criterio? Lo que pasa es que, y hago un poco de énfasis en ese primer párrafo, es que ese primer párrafo estamos mezclando una cantidad de términos como si fueran lo mismo. Entonces estamos mezclando cosas que son totalmente distintas. Es que precisamente el contrato de trabajo, en el contrato de trabajo es donde hay empleador, es donde podemos hablar de empleador, es donde podemos hablar de cotización por contrato de trabajo. Entonces empezamos hablando diciendo que no, que en el de prestación de servicios el empleador no tiene que pagar. Pues si empezamos con esa percepción del contrato de prestación de servicios, estamos empezando mal, porque el contrato de prestación de servicios no hay un empleador. Hay dos contratistas, hay un contratante y un contratista. Eso es lo que hay en un contrato de prestación de servicios. En consecuencia, empezamos con ese primer párrafo, estamos mezclando cosas que son distintas. No es necesariamente no es que el contrato de prestación de servicios el empleador no deba pagar, sino que no hay empleador. Al no existir empleador son dos iguales, un contratista y un contratante, y el contratista debe pagar su seguridad social con los honorarios que recibe. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Y acá pues tenemos que partir de ahí, es que el contrato de prestación de servicios no tiene, o la gran diferencia pues que nosotros la conocemos, pero que yo creo que es importante explicarla, es que no está la parte de subordinación, no están los tres elementos del contrato de trabajo esenciales. Entonces, que si el contrato de prestación de servicios es o no es desprotección, pues desde mi punto de vista no lo es, porque el contrato de prestación de servicios no hay una subordinación, es un contrato diferente al contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios, normalmente el contratista tiene varios contratos de prestación de servicios, es un independiente, maneja su tiempo, en consecuencia pues con distintos ingresos pues debe cotizar a su seguridad social, debe pagarse sus vacaciones si quiere tener derecho o lugar a ellas, pero asimismo tiene unas facultades, no le pueden estar dando órdenes, no le pueden exigir cuál es su horario de trabajo, no le pueden decir de qué horas a qué horas tiene que estar en una oficina, si tiene que venir o no tiene que venir presencialmente, salvo para gestiones específicas. Entonces, el contrato de prestación de servicios simplemente es muy diferente al contrato de trabajo.
Entonces parto por eso, no sé usted qué opina. Sí, sí, pues, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer una distinción, digamos que casi que abismal entre las dos modalidades de contrato, porque son contratos que tienen una esencia totalmente diferente, y como usted lo expresa, ¿no? Entonces, el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, y al no ser un contrato laboral, no podemos estar hablando de elementos de la relación laboral, ¿cierto? Y no podemos estar hablando de los mismos sujetos de la relación laboral, ¿cierto? Por ende, no podemos estar hablando de empleador y empleado dentro de un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Ahora, esa utilización, o cómo se está utilizando, según la ministra, el contrato de prestación de servicios como forma o mecanismo digamos que usan las empresas o los mismos, digamos que contratantes, ¿cierto? Para ahorrarse o obviarse, ¿cierto? Prestaciones sociales y desconocer derechos laborales, ¿cierto? Usted siente, y digamos que es donde yo quiero como tratar de enfocar esto, usted siente que el culpable en realidad es el contrato de prestación de servicios, y aquí yo inicio dando mi opinión, y es que no podemos de alguna otra forma satanizar las figuras que tenemos o los fenómenos, perdón, las figuras jurídicas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, simplemente por un abuso, ¿cierto? El abuso, siento yo que, digamos que hablando un poco de otros temas, ¿no? Y algo que tengo muy presente por una tesis que hice, un escrito que hice, y es la constante tendencia del ser humano en general a abusar en ciertos momentos de ciertas posiciones y ser oportunistas, ¿no? Entonces aquí es donde quiero concatenar esto con la primera pregunta que le hice. O sea, en realidad nuestro derecho laboral desprotege, o se están utilizando figuras que no tienen un efecto de desproteger, pero se están abusando de estas. No, pues, o sea, lo que yo creo, la verdad, lo creo así, es que el contrato, la legislación laboral no desprotege necesariamente al trabajador. O sea, es que el problema, estamos enfocándonos en el problema hoy, es el contrato de prestación de servicios, pero eso pasa con cualquier otro contrato. O sea, si contratamos un mensajero y no le queremos pagar, por alguna razón, no le queremos pagar prestaciones sociales y vacaciones, pues lo que hacemos es que nos inventamos un contrato de transporte. Y si no, entonces podemos buscar cualquier cantidad de contratos e inventarnos un contrato que se llame diferente al contrato laboral para evitarnos eso. Entonces el problema no es el contrato de prestación de servicios, es el abuso de las figuras jurídicas para evitarse obligaciones y cargas propias de los trabajadores. Entonces yo, desde mi punto de vista, lo que considero es que la legislación laboral protege eso. Lo que pasa es que es desconocido por muchos trabajadores, y además hay una litigiosidad muy alta por esta figura precisamente. Entonces sí creo que el Ministerio del Trabajo puede fortalecer su inspección frente a temas de contratos de trabajo. Eso sí lo debe hacer, pero específicamente relacionados con contratos de trabajo que se intentan disimular bajo otras figuras diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un contrato de prestación de servicios que en la realidad es un contrato laboral, entonces ahí sí ese es el problema, pero el problema no es el de prestación de servicios, el problema es que el empleador está abusando de esa figura. Y la legislación laboral, ¿qué herramientas tiene para proteger? Pues tiene, la primera herramienta viene desde la misma Constitución, es un principio constitucional aplicado al tema laboral, y es que precisamente hay una primacía de la realidad sobre las formalidades, y eso lo conocemos y lo manejamos. ¿Y a qué hacemos referencia con eso? Nosotros le podemos poner cualquier nombre a cualquier contrato, el nombre que sea, pero si cumple 3 características específicas: si hay una subordinación, si hay una prestación personal de servicio y si hay remuneración, si están estos 3 elementos, si hay estos 3 elementos, no importa el nombre que le pongamos: prestación de servicio, no importa si le ponemos contrato de transporte, no importa contrato de colaboración, contrato de ayuda con remuneración, el nombre que le queramos poner, eso es un contrato de trabajo. Y lo que tiene que fortalecer entonces desde la parte administrativa, lo que se tiene que fortalecer es de pronto perseguir un poco más desde algún tipo de sanción administrativa en caso de que un empleador esté excediendo o esté abusando de otro tipo de contratos para esconder contratos laborales.
pero el contrato de prestación de servicios no es el problema y hay herramientas. ¿Y qué herramientas tiene hoy un trabajador que lo contratan por prestación de servicios, pero tiene que cumplir horario, pero tiene que ir a la oficina, pero no puede contratar con nadie más? ¿Qué herramientas tiene? Pues tiene una demanda donde puede solicitar, además de que se le pague su salario, sus prestaciones, sus vacaciones, donde se le pague todo eso. Además hay una sanción, una indemnización moratoria que está en un artículo en el cual hay un día la sanción consiste en un día de salario, en el pago de un día de salario por cada día de retraso en el pago desde que se terminó la relación contractual, en este caso laboral. Entonces, herramientas hay. El problema es el contrato de prestación de servicios, no lo creo. El problema es el abuso de otras figuras contractuales por parte de los empleadores. Y ahí es donde yo quiero atarlo a la otra noticia que salió muy reciente, creo que fue esta semana, digamos que fue publicada en el diario El País, donde el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el doctor César Manrique, lanza también, digamos que en el sentido de la ministra, acusaciones, o digamos que lo pone como objetivo target al contrato de prestación de servicios ya en la función pública, ¿cierto? Donde, bueno, no metiéndonos en otras contradicciones que puedo observar dentro del mismo discurso del doctor Manrique, él apunta a que la eliminación del contrato de prestación de servicios y bueno, en la función pública, atado a la función pública, lo que va a hacer es garantizar de una mejor forma que los empleadores, en este caso el Estado, no desprotejan a los trabajadores o sus colaboradores por esta modalidad, y que la solución, además de que vaya desapareciendo el contrato de prestación de servicios, es la aplicación de un contrato laboral, pero temporal, ¿cierto? Entonces, digamos que iba un poco a todo lo que usted decía. O sea, en realidad, yo aquí puedo tener en mi empresa a trabajadores bajo cualquier modalidad, ¿cierto? Sin importar el título que yo le ponga. Nos rige la presunción que existe en el Código Social del Trabajo en el artículo 24, que es la realidad sobre las formas, el contrato de realidad. ¿Listo? Hasta ahí, perfecto. Sin embargo, a mí, como empleado de una empresa, nada me garantiza tampoco que mi empleador en realidad sí me va a pagar todas mis prestaciones de ley y mi salario como corresponde. Eso depende 100% de que el empleador lo quiera hacer, ¿no? Obviamente, ahí ya, en el evento que no lo haga, se acudirán a las herramientas jurídicas y pues digamos que nuestra legislación tiene para que nosotros podamos de alguna otra forma reclamar lo que nos corresponde, ¿cierto? Entonces no es en sí, y digamos que estoy totalmente de acuerdo con usted, no es en sí que los medios que tengamos en este momento, las diferentes modalidades de contratación desprotejan como tal, sino es en realidad el abuso de las figuras que tenemos. Y el abuso, y ya aquí nos tendremos que ir a discursos, o mejor dicho, a análisis hasta psicológicos de las personas o del ser humano, por qué en realidad queremos o en ciertas situaciones o cuando se nos presentan ciertas oportunidades sacar provecho y ventaja sobre los demás, ¿no? Pero eso es ya otra discusión, que la eliminación de una figura u otra no va a hacer que eso mejore o desmejore. Entonces, ¿usted cómo se imagina un escenario donde no exista el contrato de prestación de servicios, que se le dé todas las herramientas, digamos que en mi concepto institucionalmente prácticamente lo tiene imposible la ministra, pero que se le dé para que pueda eliminar la figura del contrato de prestación de servicios de nuestra legislación, que es una figura netamente civilista, está en nuestro Código Civil? ¿Usted cómo se imagina un escenario así? Pues desde mi punto de vista es casi imposible imaginarlo, en primer lugar, porque en la realidad es desconocer también cómo funciona el tema civil y comercial, primero. En el tema civil y comercial, los contratos ni siquiera están todos regulados en una ley, como piensa la mayoría de gente. Entonces eliminamos el contrato de prestación de servicios y esto se acaba. Lo que hacemos es que cambiamos el nombre, cambiamos algunas cosas y adecuamos el contrato a uno diferente, pero entonces va a existir otro contrato diferente, porque los contratos no tienen que estar establecidos en la ley. Los contratos son los que la gente se quiere inventar, ¿sí? Obviamente, si cumplen con unas características, pues hay un contrato, por ejemplo, el contrato de compraventa. Yo le puedo poner el nombre que sea, pero si tiene unas características es de compraventa. Lo mismo con el de prestación de servicios. Lo eliminan hoy, digamos que lo eliminaran hoy.
en principio no me imagino que cuestiones que si son prestación de servicios no encajen dentro de otro tipo de contratos. O sea, se buscaría que encajaran en otro tipo de contratos. Pero más importante que eso es que en caso de que toda la relación personal todo contrato que haya con una persona, cualquier contrato que exista, se dé por a través de un contrato de trabajo, lo que va a pasar es el efecto totalmente contrario al que están queriendo, que es que al final de cuentas, primero se va a premiar más la informalidad. En segundo lugar, lo que va a pasar es que va a haber más desempleo, pues porque es que le sale extremadamente caro a una empresa tener a una persona que solo necesita un día a la semana, le tiene que pagar demasiada plata por solo un día a la semana. Tampoco quieren, aunque hoy existe en la legislación colombiana, existe el trabajo por horas, lo que no existe es la cotización a seguridad social y demás por horas, pero existiendo el contrato de trabajo por horas, o sea, tampoco hay flexibilidad, y lo que van a generar es, con una carga tan fuerte que se le imponga a los empresarios tienen dos salidas. Los empresarios, como necesitan generar utilidades, necesitan ser rentables, tienen dos salidas: o contratan a muy poquitos y los explotan, porque esa es la única forma de llegar a ese terreno, o les toca empezar a despedir gente, porque es que no pueden mantener a todos los trabajadores cuando son trabajadores, cuando no son trabajadores. O sea, lo que pasa es que tenemos que, vuelvo, y qué pena ser tan insistente con esto, es que el prestación de servicios no es un trabajador, o sea, no es una persona que reciba órdenes, que tenga que estar en la oficina, es que es un contrato muy diferente. Entonces, si le ponemos a un empleador a que ahora esas personas que tenía como realmente como contratistas, los tienen que contratar, lo que van a hacer al día siguiente es, chao, no los necesito más, y a los que tienen en planta buscar a ver cómo los mandan a hacer otras cosas. Entonces, dos escenarios malos. Y le añado una última cosita, que es una ñapa pues que me parece demasiado clara en Colombia, y es que en Colombia, desafortunadamente, por los evasores, por los que pretenden evadir la ley, se castiga a los que realmente cumplen con la ley. Los realmente afectados por una figura de esta no son los que hoy en día contratan a la gente por prestación de servicios, pero en verdad los hacen cumplir horarios y los hacen, o sea, los que cambian el contrato laboral por una prestación de servicios, ellos no son los afectados. Los verdaderos afectados con estas figuras son los que sí tienen a su planta como contrato de trabajo, porque sí los tienen así, y tienen contratistas que realmente son contratistas, y a ellos, cuando les ponen esa carga, entonces ellos son los que tienen que buscar a ver cómo vinculan a esta gente que no tiene ninguna vinculación real con la empresa. Entonces, realmente cómo funcionan las tributarias, cómo funciona en la mayoría de laborales, cómo funciona con cada tema de populismo jurídico, con cada tema de noticia grande, los realmente afectados son los que cumplen la ley, no los que la incumplen. Bueno, usted acaba de tocar temas muy importantes, interesantes de analizar, y más que eso, de aclarar, ¿no? Siento que nuestro público se merece, y más que nuestro público, en realidad, los colombianos, saben de qué se trata esto, ¿no? Entonces, y acá estoy totalmente de acuerdo con usted, el contrato de prestación de servicios no es un contrato que nazca por necesidades laborales, o que nazca como tal de una manera supletiva para completar la norma laboral o el régimen laboral como tal, que es lo que tenemos acá, sino es un contrato totalmente especial, que nace de la legislación civil, ¿cierto? Es totalmente civilista, y nace simplemente para ejecución de tareas, ¿cierto?, de una suma técnica y profesional prácticamente que única, ¿cierto?, donde ciertos profesionales que son, digamos que dominan ciertas áreas de ciertos sectores, presten esos servicios, ¿cierto?, de manera independiente, totalmente independiente, casi que a título de empresa, ¿cierto?, para desarrollar esas tareas que en empresas o en entidades públicas no se puede desarrollar por trabajadores de planta, ¿cierto? Básicamente es eso, y así nace, digamos que así fue el nacimiento o la idea que inspiró la incorporación de esta figura en el Código Civil, ¿cierto? Entonces es una figura, digamos que netamente civilista, y que no tiene nada que ver con el tema o con el régimen laboral, ¿cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estaba leyendo precisamente a partir de su discurso, quiero aquí, digamos que traerlo a colación, una nota de prensa del Economist Institution, es una nota de prensa de una revista indexada en Estados Unidos, que habla de la importancia de los contratos de los contratos no laborales, pero que son vinculados a corporaciones o bueno, empresas como tal en Estados Unidos, o las mismas entidades que no son del mismo talante laboral, ¿cierto?
Y lo que decía básicamente esa nota de prensa es que esos contratos ayudan al crecimiento de las empresas como tal porque les brinda especialidad y un tecnicismo casi que imposible de encontrar en sus propios trabajadores, ¿cierto? Y brindan desarrollo tanto para la persona que presta el servicio porque le brinda la posibilidad de que vaya creciendo como empresa, experiencia, aporte, digamos que su conocimiento al mercado como tal y forme su empresa en particular, y a la empresa a la cual se le presta el servicio para que, digamos, que cumpla con esos requerimientos y esas necesidades que tiene. La verdad, eso que está diciendo es clave. O sea, hoy en día, mejor dicho, si propendemos únicamente por el contrato laboral, lo único que estamos haciendo es primero acabar el sentido de emprendimiento. O sea, estamos acabando el sentido de emprendimiento. Hoy en día un emprendedor, ¿cómo empieza en la realidad? O sea, es muy soñador como lo ponen en todos los libros, ¿sí? O sea, hagamos una ronda de inversión, no sé qué, pero ¿cómo empiezan en la realidad? O sea, en la realidad, ¿cómo empieza un emprendedor? Un emprendedor empieza con contratos de prestación de servicios que necesita acá con una empresa. Venga, yo le hago, si es abogado, venga, yo les hago esta demanda, pero a la vez lo llamo a otra empresa y otra empresa y otra empresa, y usted a poquito empieza más o menos a juntar todo lo que puede, y eso es al final de cuentas un emprendedor, futuro empresario. En un país donde estamos acostumbrados a que todo tiene que ser contrato de trabajo, donde nos enseñan desde el colegio que si usted es exitoso tiene que ser trabajador, y más sería bueno cambiar un poquito de eso, ¿no? Sería bueno decirle a la gente que es que hay otra forma, que es que uno puede ser independiente y buscar las cosas independiente, que de pronto es más difícil, pero al final de cuentas usted puede llegar a tener muchos mejores resultados que como No, Liz, lo que se está diciendo es importante porque ahora que no está de moda, sino que en realidad hay una necesidad alta de emprender, ¿cierto? Porque digamos que hay muchas situaciones laborales y económicas y empresariales en nuestro país y que apuntan a no mejorar con las nuevas políticas. No quiero meterme acá en temas políticos, pero digamos que casi que imposible no llegar a ellos, ¿no? Con estas nuevas políticas de este nuevo gobierno, mejor dicho, parece ser que la tendencia va a ser lo que usted decía en un inicio, ¿no? El empresariado como tal, el empresariado colombiano, que es más de un 85% MIPYME, ¿cierto? Va a tender con esas políticas y con estas nuevas formas no nuevas formas de pensar, porque eso es una forma muy antigua de pensar el derecho o concebir el derecho laboral, y lo estamos trayendo ahora mismo, que pues digamos que tenemos un derecho totalmente distinto y ya pues que no tiene nada que ver con ese derecho laboral de los años 60 y 70, que es totalmente rígido, sindicalista y prácticamente que proteccionista. Hay que pensar también en el empresariado, ¿cierto? Y en un país donde, vuelvo y digo, somos MIPYMES la gran mayoría, más del 80%, donde no tenemos como tal beneficios tributarios, donde nos piensan aún más, digamos que amarrar con prestaciones sociales altas, porque son altas, ¿cierto? Las empresas van a tender a desaparecer, ¿cierto? Y si van a tender a desaparecer, o no a desaparecer, sino irse a la informalidad, que es lo que no quiere el gobierno, pues ¿qué va a pasar? Digamos, un efecto dominó, un efecto lógico de esto es que el trabajo el empleo, la empleabilidad vaya a bajar, ¿cierto? Pues no le conviene a nadie. Entonces, un escenario donde usted, además de todo lo que está llevando con sus políticas como tal, piense también en desaparecer un contrato de prestación de servicios, que el contrato va a generar empresa, a promover la economía, pues lo que vamos a hacer es aquí apagar el motor económico de nuestro país y vámonos. ¿Usted qué piensa de eso? No, es que exacto, o sea, digamos que la discusión creo que se vuelve mucho más sencilla, y creo que la van a entender las personas que ven esto es de la forma, digamos, ejemplificando. Y es que, pongámonos, somos una empresa de qué, una empresa de algo, dígame algo que le parezca. ¿De qué montaría una empresa usted? De ropa, ¿sí? Por ejemplo, de venta de ropa, compra y venta de ropa. Entonces, ¿usted qué necesita para esa empresa de compra y venta de ropa? Usted necesita redactar contratos, entonces necesita que alguien le revise los contratos, y si le incumplen un contrato de demanda, entonces necesita un abogado, ¿listo? Necesita abogados. Entonces, pero necesita, como le está entrando dinero, necesita contadores, pero hoy en día ninguna empresa se mueve si no hay el tema de marketing moviéndose, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa en la realidad? Un empresario, alguien que está empezando, imagínense coger la nómina de un abogado que le cuesta, hoy en día un abogado, pues no sé, un salario puede estar entre los 2 millones a los 6 millones de pesos, un abogado tranquilamente, tiene que tener un abogado prestaciones, así. Sí. Al contador usted le tiene que pagar entonces más prestaciones, el contrato más prestaciones.
y a la persona que hace de community manager, cuando usted realmente, ojo, y esta es la gran diferencia, si usted lo necesita en su empresa todo el día, sí tiene que contratarlos por contrato de trabajo. Pero si usted necesita simplemente una asesoría o ninguna asesoría al mes, o sea, usted necesito que solo revise un contrato cada 3 meses, usted no sabe cada cuánto, y él lo hace en su oficina, lo hace con sus medios y tiene otros clientes. ¿Usted por qué le van a tener que poner la carga de que le pague entonces a esta persona a tenerlo como si fuera un contrato de trabajo cuando no lo es? Entonces imagínense cuánto se le subiría a una persona que está empezando una empresa a pagarle entonces a todos una nómina cuando realmente no lo necesita. El community manager lo necesitará un día a la semana, pero es una agencia y esa agencia tiene muchos más clientes. A la agencia tampoco le conviene que vengan y lo contraten porque le ponen exclusividad en el contrato y no puede, y entonces le toca quedarse solo con nosotros. Entonces por eso digo que en la realidad no tiene ningún sentido. O sea, más allá de que queramos proteger o no proteger, si queremos proteger a los trabajadores, el camino no está ahí. El camino está digamos, en perseguir administrativamente o no perseguir. La palabra perseguir no me parece la correcta, pero sí desde la parte administrativa revisar o hacer una inspección fuerte a las empresas, a ver cuáles empresas realmente están vulnerando el derecho laboral, pero el contrato de prestación de servicios no es vulneración. Claro, ¿no? Y aquí yo quiero llevar esto a dos temas, ya como para finalizar. Uno, entonces, si esto parece ser bastante obvio lo que estamos hablando, porque yo siento que la gran generalidad de los expertos en estos temas sabe, y pues digamos que nos daría la razón, ¿no? ¿Por qué usted cree, a no ser que no, y no creo, que no se asesore una ministra, ¿cierto? Que no tenga conocimiento del tema, o un director de ese tipo de entidades, ¿por qué cree usted que es el propósito de esos discursos, ¿cierto? Y acá es donde yo le digo que uno no quiere atarlo a temas políticos, pero indiscutiblemente tiene que llevarlo a temas políticos. Sí, no, yo creo que yo pondría como primer factor un factor ideológico, formas de pensar incluso reconocidos públicamente por la ministra en su momento. Y segundo, yo creo que hay una intención real de fondo buena, y es proteger a los trabajadores, y desde ahí debe partir cualquier ministro del trabajo, y esa parte es, digamos que es de aplaudir en el sentido de querer proteger a los trabajadores. Ahora, cuando uno no tiene clara la diferencia entre un contrato y otro, o cuando uno, más que no tener clara, porque la ministra lo debe tener muy claro, la diferencia entre un contrato y otro contrato, entre laboral y de prestación de servicios, lo que ella quiere combatir es más bien esa informalidad que le dan los trabajadores, que le dan los empleadores a los trabajadores. ¿Pero usted cree que sí que lo tiene claro? O sea, si hace ese tipo de... Pues, o sea, si lo estuviera claro, tendría claro los fines. No... Yo creo que lo debe tener claro o sea, estamos hablando de una ministra del trabajo. A ver, pero el contrato de trabajo, uno se tiene que leer solo un artículo del Código Sustantivo del Trabajo para entender los elementos esenciales. O sea, no es algo que tengamos que estudiar años. Es que uno se lee un solo artículo del Código Sustantivo y uno entiende que es un contrato de trabajo y la diferencia con los demás contratos. Entonces yo creo que hay una buena intención, se quiere perseguir o el ideal, lo que yo entiendo es que se quiere mejorar las condiciones del contrato de trabajo, pero las condiciones del contrato de trabajo no tienen nada que ver con las de prestación de servicios, pero se quiere, esa es la intención. Bueno, y ahora usted que está diciendo eso, y lo llevo a la segunda pregunta que le tenía ya para finalizar, es, ¿usted cree, o mejor dicho, en qué aspectos cree que debe ir aproximada una reforma laboral en Colombia? No, pues esa es una pregunta, pues la verdad, bastante profunda. O sea, el tema laboral... No, espere, yo le hago esa pregunta a usted. Lo corché. Sí, obvio. Porque ya no vi cuál es laboral, entonces al revés. Entonces, pero entonces venga, y le hago una pregunta. Usted, o sea, si usted cree precisamente que el tema o que los pronunciamientos de la ministra parten de desconocimiento, y ustedes que son una firma de abogados donde su especialidad pues, pasa mucho por el tema laboral, entonces, desde su experiencia, ¿por dónde debe pasar una reforma laboral? ¿Cuáles son los pilares que debe tener una reforma laboral? Digamos que ahí yo siento que me aporta un poco de su discurso. Su discurso fue como muy conciliador, y yo siento que primero las declaraciones o las políticas que está apuntando la ministra, o digamos que este gobierno en temas laborales que van a repercutir en la reforma, son totalmente equivocadas. Y lo que están buscando, o bueno, yo no sé cuál será el fin en realidad que buscan, ¿cierto? Y yo no siento
que busquen en realidad es proteger al trabajador. Siento que simplemente es una complacencia con el público, con políticas que van a resonar en su público electoral, ¿cierto? Simplemente, ¿no? Entonces, acá que es lo fácil, subirse, digo yo, ¿no? Sin saber qué es el trabajo de un ministro, subirse y decir lo mismo que he venido diciendo por lo que la gente me vota, ¿cierto? Eso suena bonito, venga, voy a acabar con... De hecho, a mí me pasó porque publiqué unas opiniones en mi Instagram en mis redes sociales sobre estas declaraciones y mucha gente estuvo de acuerdo, pero mucha gente no. Mucha gente me decía, pero es que ellos están buscando precisamente proteger a los trabajadores y yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Y por qué? Y es a donde quiero llegar para responder su pregunta. Porque yo siento que como está concebido el régimen laboral ahora para nosotros, ¿cierto? Es un régimen, digamos que es muy proteccionista. Y y en la práctica como tal, de nosotros lo hemos visto. Donde la gran mayoría de jueces, por no decir que todos, cuentan con un perfil proteccionista casi que en un 100%. Casi que en un 100%. Donde a una empresa, a pesar de que existan medios probatorios para llevar a su absolución o cualquier sea el caso que se esté discutiendo, le resulta muy difícil conseguir el éxito en un proceso judicial cuando tiene de contraparte a un trabajador, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico siento yo que es proteccionista, no está mal, ¿no? Sin embargo, siento que hemos descuidado la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es igual de importante al trabajador, la cara es el empresario, ¿no? Entonces, yo siento que una reforma laboral debe ir enfocada al empresario también, ¿no? Acá digamos que debemos sacarnos, y lo que yo le quiero transmitir al público en general, es debemos sacarnos de la cabeza que una reforma laboral solamente debe ir aplicada o enfocada al trabajador como tal y a proteger y a proteger y a garantizar y garantizar y garantizar que eso está bien y no está mal, yo no estoy en contra de eso, pero también hay que ir a proteger y garantizar lo que nos da el trabajo a nosotros, porque si no tenemos quien nos da el trabajo, pues no vamos a tener trabajadores, punto. Eso es así de sencillo, es una fórmula sencilla, ¿no? Entonces la reforma laboral debe ir encaminada no a disminuir como tal los beneficios o garantías que nuestro sistema ya tiene. Eso es un sistema muy proteccionista, de hecho que prácticamente copiamos todas las recomendaciones de la OIT y las pegamos acá, ¿cierto? Digamos que entre comillas. Somos muy proteccionistas, pero a la hora del empresariado colombiano, y el empresariado colombiano que es de una característica totalmente específica, que es una MIPYME, prácticamente somos MIPYME, más del 80% acá somos MIPYME, donde tenemos que cubrir impuestos altísimos, que ahora nos van a, digamos que, poner más impuestos por las políticas que están pasando ahorita en Congreso. Tenemos que asumir nóminas altas, ¿cierto? Tenemos que asumir prestaciones sociales de estas nóminas como tal, y ahora con una eventual eliminación del contrato de prestación de servicios más, ¿cierto? Entonces, ¿lo que va a hacer? Va a generar que con la situación económica del país y con la situación económica de las MIPYMES, estas MIPYMES lo que van a hacer, lo que hablamos hace un instante, vayan a tender a informalizar, a irse a la informalidad, ¿no? Y a desaparecer. Y eso va a generar que el empleo vaya a bajar, va a bajar el empleo. Entonces, si queremos promover el empleo, si queremos mejorar nuestras, digamos que, condiciones laborales o el régimen laboral como tal, debemos proteger quien nos da el empleo, ¿no? Entonces, yo, como tal, y aquí dando mi opinión 100%, esas reformas deben ir enfocadas a brindarle auxilios económicos en nóminas, en prestaciones sociales a las mismas empresas. Entonces, venga, estamos aquí pagando un montón de impuestos, ¿cierto? Como empresariados, que el ICA, que el IVA, que la retención en la fuente, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Que eso puede ser un capítulo aparte. Y además de eso, nóminas altas, ¿cierto? Donde si no pagamos o nos quedamos cortos porque no nos alcanzó, hay sanciones, ¿cierto? O indemnizaciones altísimas. Entonces, venga, hagamos un trabajo en equipo. Bien, no va a pagar sus impuestos. Entonces, usted, gobierno, con esos impuestos, asúmame una parte de la nómina o asúmame una parte de las prestaciones sociales de mis empleados
que ganen o facturen, que devenguen dentro de su contrato laboral entre 1 y un salario y medio, ¿cierto? Por salario, Sí. ¿cierto? Ayúdenme con eso, como empresariado. Ahí es donde se tiene que enfocar la reforma laboral como tal y la reforma en general estructural de nuestra economía para que repercutan temas laborales, ¿no? Si lo que vamos a hacer es clavar con una reforma laboral aún más al empresariado, lo que vamos a es hacer que el empleador como tal desaparezca y el empleado pues tampoco exista. Sí, o sea, yo tengo, pues, comparto algunas de la mayoría de las apreciaciones, no el 100% de ellas. Yo creo que, por ejemplo, digamos que las reformas laborales y lo que tenga que ver con código sustantivo del trabajo y demás deben ir hacia el trabajador en la medida en que es la parte débil de esa relación contractual, ¿sí? Yo creo que no deben, o sea, no por eso estoy diciendo que deban enfocarse en seguir protegiendo o aumentar el tema de una protección absoluta al trabajador, porque de tanto que queremos más, lo que vamos a conseguir es el efecto totalmente contrario. Entonces, de tanto que queremos más protección al trabajador, lo único que estamos es logrando más desprotección porque va a haber menos contratos de trabajo. Entonces, queremos proteger tanto al trabajador que logramos es lo contrario. Entonces, desde ahí estoy en esa parte, estoy en desacuerdo con la afirmación de que, las reformas laborales deben ir hacia el empresario. Yo creo que deben ir hacia el trabajador las reformas laborales, pero sí que una sobreprotección del trabajador, como es una reforma de este tipo que no, desde mi punto de vista no tiene un sentido lógico porque comparamos nuevamente cosas que no son comparables, pero una reforma de esta lo que generaría es esa informalidad, lo que generaría es menos contratos de trabajo. Ahora, es que las reformas laborales, si bien son para el trabajador, esto no quiere decir que una reforma, por ejemplo, hace poco se discutió un proyecto que igual ya está, o sea, eso en Colombia existe, pero como que no se ha querido ver que existe, pero pues digamos que para terminar con este tema es un poco el tema del contrato por horas, de los trabajadores, contrato de trabajo por horas. Uh-huh. Y entonces, si satanizamos ese tipo de medidas, que lo que permitirían sería dejar la informalidad de lado, lo que permitiría sería abrazar la formalidad, que personas que trabajan por horas, que tengan que ganar o sea, el salario mínimo, digamos que proporcional a las horas que trabajen como mínimo, ¿no? De ahí en adelante, pues según el cargo que ocupe y demás. Pero si abrazamos la formalidad, pues eso mejor absolutamente. Todas estas personas pueden cotizar a un sistema de seguridad social, ¿sí? Pueden cotizar por un contrato de trabajo. Entonces, a pesar de que es una reforma que va hacia el trabajador de la forma, porque va a proteger a los trabajadores, va a aumentar el empleo, podría generar muchas cosas muy buenas, sigue siendo una reforma hacia el lado del trabajador, ¿sí? Ya hacia el lado del empresario estoy de acuerdo con que deben haber muchos incentivos según las políticas de cada gobierno. Por ejemplo, estamos viendo que es muy difícil que un universitario salga a buscar trabajo, pues entonces que ese apoyo a nóminas sea, por ejemplo, apoyo a nóminas de empresas que contraten a personas que recién tengan su primer trabajo, que hay políticas de esas que existen. Entonces, de ese tipo de políticas podríamos mejorar para ayudar al empresario, que es cierto, o sea, no le podemos poner toda la carga, porque hay dos opciones. El empresario colombiano lo que va a hacer es buscar la informalidad, y el empresario y la inversión extranjera pues no va a encontrar acá un buen lugar para llegar, para aterrizar. Entonces, es una discusión interesante, y pues nos podemos quedar pues de esto. Sí, no, yo simplemente quiero dar como una opinión sobre lo que se está diciendo. O sea, si bien es cierto, y pues eso lo sabemos todos, que el derecho laboral nace como figura, o mejor dicho, como fórmula de proteger al trabajador. Digamos que aquí, sin entrar a debatir lo que usted está haciendo, sino simplemente a dar mi opinión, es que esto debe evolucionar, ¿no? O sea, uno no puede seguir viendo el derecho laboral como tal, específicamente con un solo actor. Esto es una dinámica que involucra más actores, ¿no? Entonces, donde algo regulado de una forma va a impactar en otro, ¿no? Entonces, por eso yo sí siento que las reformas laborales y estructurales en estos temas deben ir enfocadas a los diferentes actores que se involucran en estas dinámicas, ¿no? Entonces yo sí por eso creo que debemos dejar como esa concepción totalmente, no sé si artesanal o arcaica o del pasado, ¿cierto? De cómo concebimos los derechos. Y eso lo podemos aterrizar en cualquier otro tipo de sector, ¿no? Acá ya vemos economías colaborativas, vemos temas de blockchain, vemos temas de diferentes índoles que antes ni nos imaginábamos,
pero precisamente eso hace parte del ejercicio del derecho, tratar de evolucionar para ponernos como todos en la tendencia pues digamos que en la tendencia económica en la cual estamos, ¿no? Y siento que sí, la reforma laboral debe involucrar los diferentes actores, ¿no? Obviamente debe ir enfocada a la protección del trabajador, pero también debe proteger el trabajo, ¿cierto? Buscando mecanismos donde el otro actor, digamos que principal, salga de alguna otra forma beneficiado o con auxilios. Simplemente es eso. Y me gustaría cerrar con una parte que es un tema de hipocresía que tenemos al final de cuentas. Una cosa es salir en medios a anunciar como Estado. Y otra cosa en este como no. O sea, una cosa es salir como Estado, salir en noticias y decir vamos a acabar con el contrato de prestación de servicios porque queremos pensar en los trabajadores. Una cosa es decir eso. Y otra cosa es, vamos a la realidad. Y la realidad de lo que está sucediendo es que la mayor cantidad de vulneración de normas laborales está desde parte del Estado. O sea, y eso es lo que, o sea, vemos al empresario privado como el malo, porque contrata por contrato de prestación de servicios lo que es un contrato laboral, pero pero es totalmente hipócrita porque la mayor cantidad de contratos de prestación de servicios, la mayor cantidad de contratos de prestación de servicios que son realmente contratos laborales están en el Estado, con las famosas nóminas paralelas. Ahorita hay noticias en todo lado de que las nóminas paralelas del gobierno anterior estuvo hacia los 7 billones de pesos. Entonces, también estamos en una hipocresía. No, si queremos realmente mejorar las condiciones, empecemos en casa. Empecemos por el gobierno, entonces empecemos a mirar a ver cuáles son contratos de trabajo y cuáles son prestaciones de servicio, porque tampoco todos son contratos de trabajo, tampoco en el Estado. Pero entonces empecemos por ahí a ver porque es que es normal que uno se encuentre con contratistas, que tienen contrato de prestación de servicios con el Estado y dicen, no, es que si no voy todos los días me empiezan a mirar mal allá, mejor dicho, no me van a renovar el contrato porque no estoy allá metido. Es un contrato de trabajo, es una posible nómina paralela. Entonces empiecen desde el gobierno para dar ese ejemplo, y ahí sí salgamos a mirar a los empresarios. Pero es que si salimos a ver a los empresarios, es que ustedes están haciendo todo mal, y acá en casa como estamos, pues con todos los contratos de prestación de servicios, cuando deberían ser laborales, pues entonces ahí ¿dónde está esa coherencia en el discurso? No, o sea, de acuerdo. O sea, y este gobierno pues parece ser con las declaraciones de sus ministros y bueno, en especial el director de esta entidad parece ser muy incoherente, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, también se sacan la bandera de que esto va a eliminar la corrupción y estos gastos excesivos que tiene el Estado por esas nóminas paralelas, como usted la está diciendo, cuando por otro lado estamos creando ministerios X o Y, ¿no? O sea, no voy a decir el nombre de los ministerios que estamos creando. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Si no es en realidad generar más gasto público, ¿cierto? Entonces estamos tratando de eliminar lo que en realidad al público le puede sonar chévere como de eliminar, pero estamos aumentando el problema con otras cosas, ¿no? Y eso es totalmente hipócrita, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, yo siento que lo hemos discutido bastante bien, hemos diseccionado casi que la problemática que se está planteando ahorita en las políticas enfocadas a temas del trabajo, más que todo satanizar el contrato de prestación de servicios, ¿no? No sé si quiere agregar algo más, pues ya lo voy a dejar así. No, nada, pues nuevamente agradecerle, me parece que es una conversación necesaria en muchos más foros, muy importante, y nada, pues a diferenciar el contrato de trabajo de prestación de servicios es como la conclusión de esto. Y ya, pues muchas gracias. No, listo, no, gracias a usted. Listo. Bienvenido acá, siempre. Claro que sí, muchas gracias. Bueno.